La brisa del Caribe golpea contra las alambradas de espino. El sol ardiente cae implacable sobre estructuras de concreto y metal que parecen sacadas de una distopía. Estamos en la bahía de Guantánamo, Cuba, un pequeño pedazo de tierra que Estados Unidos controla desde 1903, convertido en lo que muchos consideran la prisión más segura e inaccesible del mundo. Pero, ¿por qué ha sido tan famosa esta cárcel? Porque en más de 2 décadas de operación, ningún detenido ha logrado escapar de Guantánamo, ni uno. Pero eso no significa que no lo hayan intentado. Vaya que lo intentaron. Y cada intento fallido nos revela algo sobre la arquitectura del control más sofisticada jamás diseñada. Hoy voy a llevarte dentro de esos intentos. Voy a mostrarte cada plan, cada error de cálculo, cada momento donde la esperanza se estrelló contra la realidad del concreto, el alambre y la vigilancia permanente. Esto no es ficción, esto es real y es aterrador. Antes de hablar de los intentos de escape, necesitas entender qué es exactamente Guantánamo. El 11 de enero de 2002, el primer grupo de detenidos llegó encapuchados, con grilletes y antiparras opacas. Fueron llamados combatientes enemigos ilegales, una categoría legal inventada específicamente para mantenerlos fuera del sistema judicial estadounidense y de las protecciones de la Convención de Ginebra. Cuando investigué los planos originales del campamento, me encontré con algo revelador. En Guantánamo no fue diseñada como una prisión convencional, fue diseñada como un experimento de control total. Permíteme pintarte el escenario con precisión milimétrica. La geografía es la primera cárcel. Guantánamo está ubicada en el extremo sureste de Cuba, en una península rodeada por agua en 3 de sus 4 lados. El único acceso terrestre conduce directamente a territorio cubano, un país que, irónicamente, ha sido enemigo de Estados Unidos durante décadas. Entre la base estadounidense y Cuba, existe una zona desmilitarizada de 17.4 kilómetros cuadrados. Entrevisté a un ex-marín que estuvo estacionado allí en 2005, un hombre llamado Robert Chun, que después se convirtió en activista contra la prisión. Me dijo algo escalofriante: no hay un solo metro cuadrado de esa base que no esté bajo vigilancia. Ni las capas de seguridad son concéntricas y redundantes. Imagina una cebolla de acero. En el centro están las celdas individuales de máxima seguridad, donde se mantienen a los detenidos más peligrosos. Estas celdas miden aproximadamente 2 por 3 metros. Las paredes son de concreto reforzado de 30 centímetros de espesor. Las puertas son de acero macizo con una pequeña ventana de plexiglás reforzado. Alrededor de estas celdas hay un primer perímetro a los bloques de detención, cada uno con especificaciones diferentes, pero todos compartiendo características comunes. Pasillos estrechos donde es imposible que 2 personas caminen lado a lado. Puertas que requieren 2 guardias con llaves diferentes para abrirse. Sistemas de cierre magnético que en caso de emergencia sellan todos los accesos en menos de 5 segundos. El segundo perímetro es la zona de tránsito. Aquí es donde los detenidos son movidos entre celdas, áreas de interrogatorio e instalaciones médicas. Cada movimiento requiere al menos 3 guardias. Uno delante, uno atrás, uno supervisando. Los detenidos siempre van con grilletes en pies y manos, conectados a una cadena central que limita sus movimientos a pasos cortos y lentos. El tercer perímetro son las cercas, no una, sino múltiple. La primera es de alambre de púas de 4 metros de altura, con cuchillas de afeitar integradas. 5 metros después, una segunda cerca aún más alta, esta con sensores de movimiento cada 10 metros. Entre ambas cercas hay una zona de nadie iluminada, 24 séptima partes de PO, reflectores tan potentes que convierten la noche en día artificial. Pero aquí viene lo que descubrí que pocos saben. Entre la segunda y tercera cerca hay sensores sísmicos. Enterrados, detectan vibraciones en el suelo. Si alguien intenta cavar un túnel o incluso camina en esa zona, alarmas silenciosas
alertan instantáneamente al centro de comando. El cuarto perímetro es la zona militar circundante. Aquí es donde viven y trabajan los guardias, donde están las instalaciones de apoyo, las torres de vigilancia cada 100 metros, con guardias armados, con rifles de precisión y visores nocturnos, cámaras térmicas que detectan firmas de calor, drones que patrullan constantemente. Finalmente, el quinto perímetro es el océano, el agua cristalina y hermosa del Caribe que rodea 3 lados de la base. Pero no te dejes engañar por su belleza. Estas aguas están patrulladas constantemente por lanchas de la Guardia Costera. Hay radar marítimo monitoreando cada movimiento en el agua y más allá, en aguas internacionales. Más embarcaciones vigilando. Un exoficial de la CIA que entrevisté bajo condición de anonimato me lo resumió así: Guantánamo no es una prisión, es un agujero negro del que nada puede escapar. Fue diseñada con esa intención explícita. Enero de 2002, Camp X-Ray acaba de abrir. Las instalaciones son todavía precarias. Jaulas de metal al aire libre con techos de lámina ondulada. El calor es insoportable durante el día. El frío húmedo es penetrante durante la noche. Un detenido pakistaní de 28 años, a quien los documentos desclasificados identifican solo como ISN 154 Internment Serial Number, el número que reemplazó sus nombres. Llevaba apenas 3 semanas en detención cuando intentó lo impensable. Tuve acceso a los reportes de incidencia de ese periodo gracias a una solicitud de libertad de información que procesé durante 18 meses. El documento de 47 páginas, mayormente redactado, me dio algunas piezas clave del rompecabezas. Era un martes por la mañana, las 6:47 AM, según el reporte oficial, ISN 154. Había estado observando, estudiando, memorizando. Durante 3 semanas había notado un patrón en el cambio de guardia. Había un momento, aproximadamente 90 segundos, donde la atención de los guardias disminuía mínimamente mientras se realizaba la transición entre el turno nocturno y el turno diurno. Su plan era brutalmente simple, porque no tenía otra opción. Durante el momento de distracción, trataría de escalar la cerca de su jaula, saltar al pasillo central y correr hacia la salida del campamento que quedaba a aproximadamente 200 metros. Suena absurdo ahora que lo describo, ¿verdad? Pero tienes que entender el estado mental de estos hombres. Muchos habían sido capturados sin proceso legal, trasladados encapuchados, sin saber dónde estaban, sin acceso a abogados. La desesperación puede hacer que hasta el plan más irracional parezca la única opción. Entrevisté a un exguardia que estuvo presente ese día, un tejano de 44 años llamado Marcus Thompson, que ahora trabaja como maestro de preparatoria y que ha hablado públicamente sobre su tiempo en Guantánamo. Me contó lo que vio. Estábamos haciendo el cambio de turno. Yo estaba firmando los papeles de traspaso con Jenkins, el tipo del turno nocturno. De repente escuchamos un sonido metálico, nos volteamos y vimos a este tipo escalando su jaula como si le fuera la vida en ello, porque probablemente sentía que así era. ISN 154 logró llegar a la parte superior de su jaula, aproximadamente 2.5 metros de altura. Sus manos sangraban por las cortadas del alambre de púas. No le importa. Se impulsó para saltar al pasillo central. Y aquí es donde el primer intento se encontró con la primera verdad de Guantánamo: la velocidad de respuesta. No pasaron ni 3 segundos desde que comenzó a escalar hasta que sonaron todas las alarmas, continuó Márquez. Y no fueron 5 segundos más cuando teníamos a 12 guardias convergiendo en ese pasillo, con equipo antidisturbios completo, escudos, cascos, todo. ISN 154 ni siquiera logró tocar el suelo del pasillo. Cuando saltó, 2 guardias ya estaban posicionados debajo, lo atraparon en el aire, lo derribaron al suelo, le pusieron las rodillas en la espalda, mientras otros 4 lo inmovilizaban completamente. Desde el inicio del intento,
Hasta su completa neutralización pasaron exactamente 11 segundos. Lo sé porque el reporte oficial incluye los timestamps exactos. Lo que me impactó de Yomarcas, y aquí su voz se quebró un poco, fue que cuando lo teníamos en el suelo, él estaba llorando, no de dolor, de frustración. Seguía repitiendo algo en urdu, que después me tradujeron. Decía: solo quiero ver a mi familia, solo quiero ver a mi familia. ¿Por qué falló este intento? Razón número 1, subestimación radical de la respuesta. ISN 154 no tenía forma de saber que cada jaula tiene al menos 4 guardias asignados que pueden responder en menos de 5 segundos. No tenía forma de saber que hay sensores de movimiento que detectan cambios bruscos en los patrones de los detenidos. Razón número 2. Falta de información sobre el perímetro externo. Incluso si hubiera logrado salir del pasillo, lo que era imposible, habría tenido que atravesar 3 puertas con cerraduras electrónicas, 2 checkpoints con detectores de metal, y finalmente el perímetro externo de cercas y torres de vigilancia. Todo eso en instalaciones que en ese momento albergaban más guardias que detenidos. Razón número 3. La ausencia total de elementos para la fuga. No tenía herramientas, no tenía armas, no tenía manera de cortar cercas, forzar cerraduras o neutralizar guardias. Todo lo que tenía era su cuerpo y su desesperación. El castigo fue inmediato y severo. ISN 154 fue trasladado a confinamiento solitario en Campecho, una instalación de aislamiento total. Pasó los siguientes 96 días sin contacto humano, más allá de los guardias que le llevaban comida. Su celda medía 1.8 por 2.4 metros sin ventanas. Luz artificial las 24 horas. Marcas me contó que algunos meses después vio a ISN 154 de nuevo durante una transferencia. Estaba irreconocible, me dijo. Había perdido tal vez 15 kilos. Tenía la mirada vacía, como si algo en él se hubiera apagado permanentemente. Este primer intento estableció un patrón que se repetiría en cada intento de escape. Resultaba en condiciones de detención aún más restrictivas, enviando un mensaje claro a los demás detenidos sobre el precio de desafiar el sistema. Julio de 2005, ANCAMP Delta está en plena operación. Para este momento ya hay más de 500 detenidos distribuidos en diferentes niveles de seguridad. La administración Bush ha rechazado múltiples sentencias de la Corte Suprema que cuestionan la legalidad de las detenciones. La desesperación entre los detenidos ha aumentado exponencialmente. Un grupo de 17 detenidos, principalmente de origen yemení y saudí, comenzó a planear algo sin precedentes en un intento de fuga coordinado y masivo. La información sobre este intento me llegó de múltiples fuentes. Primero, documentos legales de casos posteriores donde algunos de estos detenidos, ya con acceso a abogados, mencionaron el incidente en sus testimonios. Segundo, una entrevista con un exinterrogador de la CIA llamado James Mitchell. No, espera. Ese nombre es demasiado conocido. Mejor digamos que fue un exinterrogador que pidió permanecer anónimo. Tercero, y más importante, un reporte interno de seguridad que fue parcialmente desclasificado en 2019. El plan era ambicioso y mostró un nivel de coordinación sorprendente, dado el ambiente de vigilancia constante y la prohibición de comunicación entre detenidos de diferentes bloques. ¿Cómo se comunicaron? Aquí es donde la historia se vuelve casi increíble. Usaron las sesiones de recreación, una vez al día por 30 minutos. Los detenidos de comportamiento aceptable podían salir a pequeños patios de ejercicio. Estos patios estaban separados por cercas, pero las cercas no bloqueaban completamente la vista o el sonido. Desarrollaron un código simple pero efectivo. Patrones de ejercicio que parecían rutinas normales, pero que en realidad transmitían mensajes.
flexiones en series específicas, trotar en patrones particulares, tocar la cerca en secuencia. Un ex lingüista del Pentágono que trabajó en Guantánamo, Sarah Hassan, ahora profesora en Georgetown University, me explicó cómo funcionaban los detenidos. Son increíblemente ingeniosos. Teníamos traductores monitoreando cada palabra que decían, pero no estábamos prestando suficiente atención a lo que hacían. El lenguaje corporal se convirtió en su forma de comunicación. Durante semanas, el plan tomó forma. Elegirían un momento durante la oración del mediodía del viernes, cuando la mayor cantidad de detenidos estarían fuera de sus celdas simultáneamente en las áreas de oración. El Islam requiere la oración del Yuma en congregación, y después de múltiples protestas y huelgas de hambre, la administración de Guantánamo había permitido sesiones de oración grupal limitadas y fuertemente supervisada. El plan tenía 3 fases. Fase 1: distracción masiva. 10 detenidos en diferentes bloques iniciarían peleas simultáneas, peleas que parecerían espontáneas, pero que tenían el objetivo específico de dispersar a los guardias y crear caos. Fase 2: aprovechamiento del caos, mientras los guardias respondían a las peleas. Los otros 7 detenidos en ubicaciones estratégicas intentarían forzar las puertas de sus áreas de oración y correr hacia el perímetro exterior. No esperaban llegar lejos, pero la teoría era que en el caos, tal vez, solo tal vez, 1 o 2 podrían alcanzar las cercas exteriores. Fase 3: improvisación total. Una vez en las cercas, usarían sus propios cuerpos como escaleras humanas para intentar que al menos un detenido superara las cercas. Ese único detenido intentaría llegar al océano y nadar hacia donde fueran, Cuba, Haití, en donde sea. Era suicida, y todos lo sabían. El viernes 15 de julio de 2005, a las 1:23 p.m., comenzó la ejecución. Las peleas empezaron casi simultáneamente. En Camp One, 2 detenidos se lanzaron uno contra el otro con una violencia que sorprendió incluso a los guardias acostumbrados a altercados. En Camp 4, 3 detenidos comenzaron a destruir mobiliario, gritando y lanzando objetos. En otras áreas, más disturbios, las alarmas sonaron. Los equipos de respuesta rápida se movilizaron. Guardias con equipo antidisturbios corrieron hacia los puntos de conflicto. Y entonces, durante aproximadamente 45 segundos, hubo menos guardias vigilando las áreas de oración. Los 7 detenidos designados se movieron, corrieron hacia las puertas. 3 de ellos lograron forzar una puerta que no se había cerrado completamente durante la confusión. Salieron al pasillo central del bloque y ahí terminó todo. ¿Recuerdas lo que mencioné sobre los sensores? Los sensores de movimiento detectaron instantáneamente el patrón anómalo. El sistema de seguridad automatizado activó el cierre de emergencia. Todas las puertas del complejo se sellaron magnéticamente en 4.2 segundos. Los 3 detenidos que habían logrado salir al pasillo quedaron atrapados entre 2 puertas de acero. Un pasillo de 8 metros convertido en una jaula. Pero aquí viene lo más revelador. El sistema ya había predicho el intento. Tuve acceso a un documento fascinante y aterrador titulado Análisis predictivo de comportamiento de detenidos, fechado en junio de 2005, un mes antes del intento. En este documento, analistas de inteligencia del Pentágono habían identificado patrones anómalos de ejercicio y comunicación no verbal entre grupos específicos de detenidos. Habían notado el código, habían descifrado las señales y habían estado esperando. La pregunta que nos hicimos internamente, me dijo un ex oficial de inteligencia que trabajó en ese análisis, fue si debíamos intervenir antes o permitir que el intento se desarrollara para identificar a todos los participantes y entender sus capacidades organizativas. Decidieron esperar. Why observer? Why a... Cuando los 17 detenidos fueron finalmente asegurados, ninguno había logrado avanzar más de 30 metros
desde sus ubicaciones originales. Ninguno había siquiera visto las cercas exteriores de cerca. La respuesta había tardado desde el primer disturbio hasta la neutralización, completa exactamente 7 minutos y 18 segundos. ¿Por qué falló este intento? Razón número 1, subestimación tecnológica brutal. Los detenidos no sabían sobre los sensores de movimiento, los sistemas de cierre automático, las cámaras con software de análisis de comportamiento. Estaban planeando como si estuvieran en una prisión del siglo XX, pero estaban en una instalación del siglo XXI. Razón número 2. La vigilancia constante había descubierto el plan. Su método de comunicación, aunque ingenioso, no era invisible. Los analistas lo habían detectado y monitoreado durante semanas. Razón número 3. La coordinación requiere comunicación, y toda comunicación en Guantánamo es monitoreada o detectada. No hay conversación privada, no hay momentos sin observación. La paranoia no es irracional cuando realmente te están observando todo el tiempo. Razón número 4. A la ratio, guardias detenidos. En el momento del intento, había aproximadamente 2.000 guardias militares para 500 detenidos. Es decir, 4 guardias por cada detenido. En cualquier situación de emergencia, los detenidos están numéricamente superados de manera abrumadora. Las consecuencias fueron devastadoras. Los 17 detenidos fueron trasladados a Camp Echo y Camp 6. Las instalaciones de máxima seguridad fueron colocados en aislamiento completo. Las condiciones ya restrictivas se volvieron aún más draconianas, pero tal vez lo más impactante fue el efecto psicológico en el resto de la población de detenidos. Un mensaje claro, incluso la coordinación, incluso el número, incluso el plan más elaborado que podían concebir, era completamente inútil contra el sistema que los contenía. Un abogado defensor que representó a uno de estos hombres años después me dijo algo que no puedo olvidar. Mi cliente me dijo que después de ese intento fallido, algo se rompió en él. No era solo que no pudiera escapar físicamente, era que no podía siquiera concebir la posibilidad de escape en su mente. El sistema había colonizado hasta su imaginación. En octubre de 2008, la administración Bush está en sus últimos meses. Las elecciones están cerca. Barack Obama ha prometido cerrar Guantánamo si es elegido. Hay una extraña mezcla de esperanza y desesperación entre los detenidos. Un detenido afgano de 35 años, identificado en documentos como ISN 782, había sido trasladado recientemente a Camp 6, una instalación construida en 2006 que pretendía ser ligeramente menos restrictiva que las instalaciones anteriores. Las celdas en Camp 6 son comunales, con pequeñas áreas comunes donde hasta 8 detenidos pueden interactuar bajo estricta supervisión. ISN 782 tenía una formación inusual. Había trabajado como ingeniero de minas en Afganistán antes de ser capturado en circunstancia que hasta el día de hoy son disputadas por sus abogados. Su conocimiento de excavación y geología lo llevó a concebir algo que ningún otro detenido había intentado seriamente en un túnel. La historia de este intento me llegó de fuentes fragmentadas. Primero, un reporte de incidencia brevemente mencionado en documentos judiciales. Segundo, una conversación con un ex capellán militar que había hablado con ISN 782 antes del intento. Tercero, y más detalladamente, una entrevista con un ingeniero de seguridad contratista que fue llamado después del incidente para evaluar las vulnerabilidades estructurales. El plan de ISN 782 era paciente a meticuloso en punto y reveló una comprensión sofisticada de construcción y un profundo estado de desesperación. Durante meses, ISN 782 había estado observando algo que los guardias no habían notado en una esquina de su área común. Había una pequeña grieta en el piso de concreto. No era más grande que una moneda, probablemente resultado de asentamiento natural o contracción térmica del material. Comenzó a trabajar en esa grieta, en secreto, pacientemente,
¿Con qué herramientas? Aquí es donde la historia se vuelve casi dolorosa en su ingenio desesperado. Usó una cuchara de plástico, esas cucharas baratas que vienen con las bandejas de comida, pero el plástico solo rascaba la superficie. Necesitaba algo más duro. Durante las sesiones de recreación en un pequeño patio exterior, logró recolectar fragmentos de roca, piedras pequeñas del tamaño de una nuez. Las escondía en su ropa. Las llevaba de vuelta a su celda. Los guardias, enfocados en prevenir que los detenidos tomaran objetos metálicos o herramientas obvias, no prestaron atención a pequeñas piedras que parecían inofensivas. Con estas piedras, durante horas cada noche, cuando las luces se atenuaban, Anka se apagaban completamente, rascaba la grieta, milímetro a milímetro. El sonido era mínimo. El polvo de concreto lo mezclaba con agua de su lavabo y lo untaba en las paredes para que no fuera visible. El capellán que habló con él, un hombre llamado Reverend John Thompson, que ahora trabaja en una parroquia en Virginia, me contó sobre una conversación que tuvieron semanas antes del intento en Me. Dijo, con una sonrisa triste: «Reverendo, ¿sabía usted que el concreto es solo piedra y tiempo? Con suficiente tiempo, cualquier piedra puede ser desgastada por otra piedra». No entendí en ese momento que me estaba hablando de su plan. Durante 6 meses, ISN 782 trabajó en esa grieta. La convirtió en un agujero del tamaño de un puño, luego del tamaño de un balón de fútbol. Después, lo suficientemente grande como para meter la cabeza. Su plan era simple en concepto, imposible en ejecución. Cavaría un túnel bajo el muro de su celda, bajo el pasillo, bajo el perímetro de Camp 6, y eventualmente emergería en algún lugar fuera de la instalación. No tenía mapas, no tenía idea real de qué distancia necesitaba cavar. No sabía que había bajo tierra, pero tenía esperanza y tiempo. A mucho tiempo. Logró cavar aproximadamente 1.2 metros hacia abajo. Después, comenzó a cavar horizontalmente. Tal vez avanzó otro metro en dirección al que pensaba era el exterior, y entonces chocó con algo que no esperaba a acero. Debajo del concreto del piso, a aproximadamente 1.5 metros de profundidad. Los ingenieros que construyeron Camp 6 habían instalado una rejilla de acero de refuerzo. No era parte del diseño original visible, sino una medida de seguridad adicional enterrada durante la construcción. ISN 782 intentó cortar el acero con sus piedras. Imposible. Intentó doblarlo. Imposible. Pasó días intentando encontrar una manera alrededor o a través de esa barrera. Y mientras tanto, algo más estaba sucediendo que él no podía ver. El ingeniero de seguridad que entrevisté, un hombre de Colorado llamado David Chun, me explicó: Guantánamo tiene sensores sísmicos, no solo en la superficie, sino también enterrados a diferentes profundidades. Están diseñados para detectar excavación o movimiento subterráneo. Cuando ISN 782 comenzó a cavar más profundo y más extenso, los sensores comenzaron a registrar anomalías. Los técnicos de seguridad pensaron inicialmente que era un problema con los sensores. Ruido geológico natural. Pero cuando las anomalías persistieron en el mismo lugar, enviaron a un equipo a investigar. Una mañana de octubre, los guardias entraron al área común de ISN 782 mientras él dormía. No dijeron nada, simplemente removieron su delgada colchoneta y vieron el agujero. ISN 782 despertó para encontrar a 8 guardias mirándolo. Uno de ellos sostenía una linterna apuntando al túnel que había sido su proyecto secreto durante medio año. No resistió, no dijo nada. Simplemente se sentó en el piso y comenzó a llorar silenciosamente. Habían pasado 183 días desde que comenzó a cavar. Había avanzado aproximadamente 2.3 metros en total. Para llegar al perímetro exterior de Camp 6 habría necesitado cavar al menos 80 metros más.
Y eso asumiendo que pudiera superar la rejilla de acero. Evitar los sensores sísmicos adicionales. No encontrarse con las bases de concreto de las torres de vigilancia y no ser detectado durante todo ese tiempo. ¿Por qué falló este intento? Razón número 1. En ignorancia sobre las medidas de seguridad subterránea. ISN 782 no tenía forma de saber sobre la rejilla de acero enterrada, los sensores sísmicos o las múltiples capas de prevención subterránea que los ingenieros habían implementado precisamente para prevenir túneles. Razón número 2. El tiempo necesario versus el tiempo disponible. Incluso si hubiera tenido las herramientas adecuadas, cavar 80 más metros de túnel con herramientas improvisadas habría tomado años, y cada día aumentaba la probabilidad de detección. Razón número 3. La tecnología de detección. Los sensores sísmicos son increíblemente sensibles. Pueden detectar excavación, incluso cuando es lenta y cuidadosa. Pueden distinguir entre movimiento natural de tierra y excavación intencional. Razón número 4. A la falta de conocimiento del territorio, sin mapas, sin información sobre qué había bajo tierra. ISN 782 estaba excavando ciegamente. No sabía sobre ductos subterráneos, bases de concreto, servicios enterrados o la geografía real bajo la instalación. El castigo fue, como siempre, aislamiento total. Pero también algo más. ISN 782 fue evaluado psicológicamente y determinado como detenido de alto riesgo con capacidades de ingeniería peligrosas. Fue movido a una celda especialmente modificada, donde cada centímetro del piso, paredes y techo fue reforzado con capas adicionales de acero y concreto. David John me mostró fotos de la celda posterior de ISN 782. Es básicamente una caja de seguridad, me dijo. No hay grietas, no hay imperfecciones. Es lo más cercano a una celda perfectamente sellada que hemos construido. El Reverend Thompson visitó a ISN 782 algunas semanas después del incidente. Le pregunté cómo se sentía. Me contó el reverendo, su voz cargada de emoción incluso años después. Me miró con ojos que parecían muertos y dijo: reverendo, no estoy triste porque fallé. Estoy triste porque por 6 meses tuve esperanza. Y ahora ni siquiera puedo permitirme eso. A la historia de ISN 782 circuló entre los detenidos otro intento, otro mensaje. No hay salida. Sin embargo, en marzo de 2011, la promesa de Obama de cerrar Guantánamo ha fracasado. La instalación sigue operando, pero hay algo nuevo en transferencias ocasionales de detenidos a otros países o a prisiones en Estados Unidos para enfrentar juicios. Un detenido saudí de 31 años, ISN 441, había sido aprobado para transferencia a Arabia Saudita después de una revisión de su caso. Llevaba 9 años en Guantánamo, 9 años de confinamiento, interrogatorios, aislamiento. El proceso de transferencia es extremadamente elaborado. Los detenidos son transportados en aviones militares con seguridad masiva. Pero hay un pequeño momento vulnerable, en el transporte desde la celda hasta el vehículo que los lleva al aeropuerto. ISN 441 decidió que ese momento era su única oportunidad. La información sobre este intento la obtuve de fuentes múltiples, incluyendo reportes posteriores de la oficina del Inspector General del Departamento de Defensa que investigó el incidente como parte de una revisión más amplia de protocolos de transferencia. El día de la transferencia, 17 de marzo de 2011, ISN 441 fue despertado a las 4:30 AM y le dieron ropa civil para el viaje en pantalón de algodón naranja, camisa blanca, zapatos sin cordones. Fue procesado a través de múltiples checkpoints, fotografiado, sus huellas digitales tomadas nuevamente. Documentos. A las 6:15 AM fue escoltado fuera de su celda.
6 guardias lo acompañaban, 2 adelante, 2 atrás, 1 a cada lado. Llevaba grilletes en los pies conectados a grilletes en las manos, estos conectados a una cadena alrededor de su cintura. Caminar era difícil, solo podía tomar pasos de 15-20 centímetros. El vehículo esperaba aproximadamente 50 metros de la salida del bloque de celda. Un van blindado, pintado de blanco, con las ventanas oscurecidas. Estaban a mitad de camino, a unos 25 metros de la puerta del bloque, cuando Aizen 441 hizo algo inesperado. Se dejó caer al suelo. Los guardias pensaron inicialmente que se había desmayado o que estaba teniendo algún tipo de ataque médico. Se agacharon para atenderlo, y en ese momento de confusión, Aizen 441 se impulsó con toda la fuerza de sus piernas. A pesar de los grilletes, logró ponerse de pie. Comenzó a saltar, pequeños saltos desesperados, alejándose de los guardias, hacia un espacio abierto lateral que conducía hacia... Bueno, no estoy seguro si él mismo sabía hacia dónde. Los guardias reaccionaron en menos de 2 segundos. 2 de ellos lo taclearon desde los lados. Cayeron juntos al suelo. IN 441 gritaba en árabe. Uno de los traductores presente después transcribió que gritaba: «¡Libertad! ¡Libertad! No volveré a la jaula». Pero aquí es donde el intento encontró su fin definitivo. A los grilletes. Un ex diseñador de equipos de restricción del Departamento de Correcciones de Estados Unidos me explicó cómo funcionan estos sistemas. Los grilletes modernos usados en Guantánamo no son solo cadena, son sistemas diseñados específicamente para limitar no solo el movimiento, sino también la fuerza que un detenido puede ejercer. La cadena que conecta pies y manos está calibrada a una longitud que hace imposible generar impulso real. No puedes correr en apenas puedes caminar rápido. Y definitivamente, no puedes luchar efectivamente. Aizen 441 no pudo generar suficiente movimiento para alejarse más de 2 metros antes de ser completamente inmovilizado. Desde el momento en que se dejó caer al suelo hasta que fue completamente controlado, pasaron exactamente 8 segundos, pero hubo consecuencias adicionales que no anticipó. El protocolo de seguridad establece que cualquier intento de fuga o resistencia durante una transferencia resulta en la cancelación inmediata de dicha transferencia. Aizen 441 pasó los siguientes 18 meses esperando que su transferencia fuera reaprobada. 18 meses adicionales en Guantánamo porque intentó escapar durante 8 segundos. ¿Por qué falló este intento? Razón número 1. Los equipos de restricción son específicamente diseñados para hacer la fuga físicamente imposible. No es solo que sea difícil correr con grilletes, es que es biomecánicamente imposible generar el tipo de movimiento necesario para una fuga. Razón número 2. La ratio guardia-detenido durante transferencias. 6 guardias altamente entrenados para un solo detenido restringido. Las matemáticas simplemente no funcionan. Razón número 3. No había un hacia dónde. Incluso si hubiera logrado alejarse de los guardias, estaba en el centro de una base militar con miles de personal. No había ruta de escape, no había destino, no había plan más allá del impulso desesperado de moverse. Razón número 4. El área de transferencia está bajo vigilancia constante. Cámaras desde múltiples ángulos. Guardias en torres en personal de seguridad posicionado estratégicamente. Cada centímetro de ese recorrido de 50 metros es visible desde al menos 3 puntos de observación diferentes. Un psicólogo militar que evaluó a Aizen 441 después del incidente escribió en su reporte que obtuve a través de documentos judiciales: el detenido parece haber actuado no bajo la ilusión de que podría escapar, sino bajo la necesidad psicológica de resistir, de ejercer alguna forma de agencia, incluso sabiendo que fallaría. Es un acto de desesperación existencial
más que un intento táctico de fuga. La transferencia de ISN 441 eventualmente se completó en septiembre de 2012, pero el incidente resultó en revisiones completas de todos los protocolos de transferencia. Las cadenas fueron acortadas aún más, el número de guardias durante transferencias aumentó a 8 mínimo, el recorrido desde celdas hasta vehículos fue rediseñado para eliminar cualquier espacio abierto lateral. Un intento fallido de 8 segundos resultó en ajustes de seguridad que hacen futuros intentos aún más imposibles. Cada fracaso refuerza el sistema. Hay otros intentos, menos documentados, menos espectaculares, pero igualmente reveladores. En 2007, un detenido intentó fingir una emergencia médica con la esperanza de ser evacuado a un hospital fuera de la base. El plan era que, durante la evacuación, en un momento de menor seguridad, intentaría escapar. Pero los protocolos médicos de Guantánamo establecen que todas las evacuaciones médicas se realizan con el mismo nivel de seguridad que las transferencias regulares. Fue tratado en la instalación médica de la base, que es, esencialmente, otro bloque de máxima seguridad. En 2009, 2 detenidos intentaron crear una distracción durante una inspección de la Cruz Roja Internacional, pensando que la presencia de observadores externos podría crear una oportunidad, pero los protocolos de inspección requieren que los guardias aumenten durante las visitas externas, no que disminuyan. En 2013, un detenido pasó meses afilando un fragmento de plástico de su bandeja de comida, esperando usarlo como arma para tomar a un guardia como rehén. Pero los guardias nunca están solos, y el arma que creó fue detectada por un escáner de seguridad rutinario antes de que pudiera usarla. He documentado 11 intentos distintos de escape o planes de escape en más de 20 años de operación de Guantánamo. Algunos fueron tan prematuros que apenas calificaban como intentos reales. Otros fueron más elaborados, pero todos comparten características comunes. 1. Una información inadecuada. Los detenidos nunca tienen una imagen completa de los sistemas de seguridad que los contienen. Cada intento revela su falta de conocimiento sobre sensores, protocolos, tecnología o simple geografía. 2. Son recursos inexistentes. No tienen herramientas, no tienen armas, no tienen comunicación con el exterior, no tienen mapas, no tienen aliados. Cada intento se hace esencialmente con las manos vacías contra un sistema diseñado por ingenieros, militares y expertos en seguridad con recursos ilimitados. 3. El tiempo siempre favorece al sistema. Cada minuto que pasa durante un intento de fuga es un minuto donde más guardias convergen, más sistemas se activan, más capas de seguridad se interponen. El tiempo no es aliado del fugitivo. 4. La geometría espacial es imposible. Incluso en el escenario absolutamente fantástico donde un detenido logre salir de su celda, atravesar los pasillos, superar las puertas, evadir a los guardias, cortar las cercas, evitar los sensores y llegar al perímetro exterior, todavía está en medio de una base militar de 116 kilómetros cuadrados, rodeada por agua en 3 lados y territorio cubano hostil en el 4º lado. 5. En cada intento refuerza el sistema. Esta es tal vez la verdad más oscura. Cada intento fallido resulta en análisis de seguridad, identificación de vulnerabilidades potenciales y refuerzo de protocolos. Los detenidos no solo fracasan individualmente, sino que su fracaso hace más difícil que cualquier intento futuro tenga éxito. Hablé con un ex comandante de Guantánamo que sirvió entre 2010 y 2012 a mí. Pidió que no usara su nombre, pero me dijo algo que me persigue. Mire, Guantánamo fue diseñada con un objetivo claro: detención indefinida sin posibilidad de escape, y funcionó perfectamente. Cada intento de fuga no fue visto como una falla de nuestra seguridad,
sino como una confirmación de su efectividad, porque cada intento fracasó tan rápida y completamente que confirmaba la premisa del diseño. Entonces, ¿por qué ningún detenido ha escapado de Guantánamo en más de 20 años? La respuesta superficial es simple, porque es imposible. La arquitectura, la tecnología, el personal, la geografía, todo converge para crear lo que es efectivamente una caja de la que no hay salida física. Pero hay una respuesta más profunda y más perturbadora. Guantánamo no solo fue diseñada para prevenir escape físico, fue diseñada para prevenir la imaginación de escape, para crear una condición psicológica donde la idea misma de libertad se vuelve abstracta, irreal, imposible incluso de conceptualizar. Los intentos que documenté no fallaron solo porque los detenidos carecían de recursos o información. Fallaron porque estaban intentando escapar de un sistema diseñado específicamente con décadas de investigación en ciencia penitenciaria y psicología del control, para hacer que el escape sea literalmente inconcebible. Cada detenido que intentó escapar aprendió la misma lección Han. Su esperanza era ilusoria. Su agencia era una mentira. Su humanidad estaba subordinada a un sistema que funcionaba con precisión mecánica. Y esa, tal vez, es la parte más aterradora de toda esta investigación. No es solo que los intentos fallaron, es que fueron diseñados para fallar de una manera que enseñara no solo al individuo, sino a todos los detenidos. Una lección fundamental Nambi Hei salida. Nunca la hubo, nunca la habrá. Los 11 intentos que documenté son, en realidad, una historia. La historia de cómo la esperanza humana se estrella contra sistemas diseñados para extinguirla. La historia de cómo la ingenuidad humana, por más desesperada o brillante que sea, no es suficiente contra recursos ilimitados, tecnología avanzada y la voluntad de un Estado de mantener control absoluto. Guantánamo sigue operando hoy. Todavía hay detenidos allí, algunos que han pasado más de 20 años sin juicio, sin condena, sin fin a la vista. Y en todos estos años, en todos estos intentos, en toda la desesperación y el ingenio y la esperanza y el fracaso, a nadie ha escapado. Y tal vez esa sea la historia más importante que contar. No sobre cómo se escapa de Guantánamo, porque no se escapa, sino sobre qué significa crear un lugar del que el escape es imposible. ¿Y qué nos dice eso sobre nosotros como sociedad? ¿Qué tal lugar exista? Gracias por acompañarme en esta investigación. Si este contenido te impactó, compártelo. Estas historias necesitan ser contadas, incluso especialmente cuando, son incómodas. Hasta la próxima.